Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Hola, buenos días. Continuamos en esta franja informativa de nuestro canal regional Telepacífico. Iniciamos Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Este programa es cofinanciado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y usted nos puede seguir en las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @EconomíaHD y en el Facebook también nos encuentra como Economía HD. Todos los programas estamos también montando videos y mostrándoles a ustedes como el otro panorama que tienen los invitados para dar a conocer no solamente en el programa, sino también utilizar esas redes digitales. Pues hoy Cali amanece con una nueva tarifa mínima de los taxis. A partir de ahora será de 4.400 pesos. Todos los taxistas que ya hayan realizado la actualización de su taxímetro podrán empezar a aplicarla y ya a las 17 unidades no inicia. Ahora será a partir de la 22. Entonces, para que estén pendientes, no hay ningún problema. A partir de hoy, 4.400 pesos inicia la tarifa de los taxis en la capital del Valle del Cauca. Para tener muy presente también, con temas de movilidad, algunas situaciones que se están presentando sobre el puente de la 70. Como recordamos, esta mega obra que con solo 3 años tuvo problemas al inicio, pues ahora también está presentando inconvenientes con ese bache que se hizo en la carretera. Durante 15 días estarán realizando todos los cambios y todos los trámites y las reformas que necesita una infraestructura tan grande como esta aquí en la capital del Valle del Cauca. Paulo, buenos días. Buenos días, Armando, qué gusto continuar con ustedes. El puente está quebrado, dicen por ahí, alrededor de la 70 con octava, en el nororiente de la capital vallecaucana. Dicen por ahí que no hay derecho, definitivamente estamos hablando de una obra con solamente 3, 4 años de historia y ya se presentan irregularidades en su construcción. Realmente no le hemos terminado de pagar todas las construcciones que tienen que ver con las 21 megaobras y pues ya se están viendo este tipo de problemas. Esperemos que se solucione este asunto y pues no genere mayores inconvenientes a futuro. Nosotros tenemos más información, les presentamos también un reporte en el panorama internacional. ¿De qué se trata, Armando? Sí, señor, pues vamos a Washington de nuevo porque hay mucho contento y descontento también con el tema de la nueva embajada que hay en Cuba en Washington, pero precisamente nuestro corresponsal Alejandro Barberena tuvo la oportunidad, Paulo, de conversar con algunos de los hispanos que allá residen y estas son las impresiones que logró captar, nos las envía para Economía HD. Pienso que es un muy buen primer paso, espero que de verdad ayude al pueblo cubano y que sea como un primer paso en la transición hacia una democracia y el fin de la dictadura. Dime algo, tu familia es cubana, ¿no? Mi familia es cubana, sí. Ah, bueno, ¿y qué? Cubana se salieron en los 60. Creo que es una buena acción. Es importante que Cuba también tenga su embajada aquí en Washington, D.C. Es parte de la democracia. Bueno, que estoy muy contenta. Es que es una locura que fue cerrado hace tanto tiempo y por fin, ¿no? Sí, señor, hace parte de la democracia. Vemos que están bastante contentos con esta embajada en Estados Unidos. Miren, tan fácil que es poder registrar. Ustedes desde cualquier lugar del mundo lo pueden hacer. Pueden enviarnos esos videos con su celular, con las tabletas. Nos escriben @EconomíaHD, nos cuentan, los contactamos por interno y por supuesto estaremos recibiendo toda esa información. Pues bien, entramos en materia, Paulo. Hoy vamos a hablar, usted lo dijo en el noticiero, sobre los costos que representa volver a estudiar la educación superior, pero también abordaremos un poco el tema de los colegios porque es importante conocer todos esos factores que los padres de familia están pensando por esta época: el semestre, el transporte, el almuerzo, los insumos y etcétera. Ya comenzamos a hacer cuentas. El próximo lunes comienzan los diferentes programas académicos a nivel superior y ya dentro de muy poco entrará en vigencia el calendario obviamente estudiantil para básica primaria y también para la educación secundaria. ¿Esto qué le significa a una familia o qué implicaciones tiene frente a la canasta familiar, por ejemplo? Hay que cambiar la dinámica, seguramente ahorrarnos unos pesos y tener muy en cuenta el presupuesto para nuestros hijos e hijas. Apostarle, por supuesto, a la educación, ese es el único camino para pensar en un verdadero desarrollo. Pero ¿esto cuánto nos cuesta o de qué estamos hablando en materia de meternos la mano al drill? Eso lo vamos a analizar con nuestros invitados. Sí, señor, a su lado se encuentra Estela Domínguez, ella es fiscal de la Junta Directiva de SUTEF. Y también está con nosotros de la Universidad Libre, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad, Adolfo García. Muchas gracias a los dos. ¿Cómo le fue a usted, Estela, en el camino hacia el canal?
No, sí, Sin problema. dificultad. ¿Desde dónde viene? No, vengo del sur, vivo cerca, relativamente cerca, sin dificultades, pero sí pendiente de las noticias. Hoy todos como muy preocupados por la mega obra y las dificultades de movilidad que nos causará en la ciudad y en espera de que pronto se resuelva, como lo han dicho al inicio del programa, lo que se nos ha presentado con el puente roto. Claro que sí, eso esperamos. Licenciada Estela, usted también estuvo en la Secretaría de Educación y por supuesto desde ahí también tiene el conocimiento frente a las implicaciones por esta época en materia de presupuesto, pensando entonces en el nuevo año escolar, ¿verdad? Sí. Cambia lógico. mucho el presupuesto. El presupuesto cambia, pero la educación será siempre una inversión que las familias, el Estado y la sociedad debemos hacer Y así hay de que manera pensarlo, permanente. como una inversión, no un gasto, sino una inversión, Armando. Bueno, y don Adolfo, también muchísimas gracias. Todavía le queda cerca la Universidad Libre, pero ya están a punto de inaugurar la nueva sede, ¿no? Sí, es cierto, ya creemos que en el 2016 una parte de las dependencias de la Universidad Libre van a trasladarse a la nueva sede en el Valle del Lili y estamos seguros que vamos a comenzar a desarrollar unas actividades con una infraestructura totalmente novedosa y acorde a lo que significa pues procesos de educación de alta calidad. Bueno, bienvenidos a los dos. Bueno, yo quiero comenzar esta conversación con este dato que me encontré en el diario Portafolio, en www.portafolio.com, y tiene que ver con un informe, un estudio del Observatorio de la Universidad Colombiana, de la Universidad Nacional de Colombia. Mientras el salario mínimo incrementó en un 42% entre los años 2007 y 2014, el promedio de los precios de las matrículas subió entre un 80 y un 120%. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las diferentes instituciones educativas privadas tienen cierta autonomía, pero esto no significa que estén descontroladas completamente a la hora de pensar en matrículas. Abordemos ese tema. Matrículas, ¿cómo se controlan entonces desde la educación pública y desde la educación privada? Estela. A ver, pues una de las grandes dificultades que tenemos, y allí uno siempre pide al ministerio control en lo que corresponde a las matrículas, lo que hace que muchos estudiantes no puedan continuar sus estudios por los costos tan altos y los ingresos mermados que cada día tienen las familias colombianas. Sí. Y haciendo cuentas, uno dice, bueno, ¿por qué un semestre tan alto, que no solamente corresponde a la matrícula del estudiante, sino lo que debe invertir la familia en la movilidad, en todos los insumos para los procesos de formación, la alimentación que ya se va a dar por fuera del hogar? Pues esto hace que muchos de los niños, de los jóvenes, ya tengan que desertar en continuar sus estudios para universitarios, ahora educación terciaria, como lo está planteando el ministerio. Y allí también nosotros como maestros, como sociedad, le exigimos al ministerio un mayor control en los costos de la universidad, pero también en los procesos de calidad que ellos están aportando a las nuevas generaciones. Bueno, estamos hablando en promedio, las carreras en Cali tienen un valor entre 3 millones y 11 millones de pesos, don Adolfo, pero que es importante tener en cuenta, el lunes inicia de nuevo una jornada académica, pero entonces empecemos con esos puntos, desde la matrícula, el semestre, los insumos, lo que hablábamos también, el tema del transporte. ¿Cuáles son todos esos factores que los padres o los mismos muchachos que están pagándose la universidad o que tienen un préstamo en el ICETEX tienen que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de, bueno, hacemos la inversión y estudiamos? Como tú bien lo planteas, hay un promedio, digamos, entre 3 millones y 11 millones de pesos en programas como medicina, por ejemplo, que indudablemente es la carrera más costosa en términos de matrícula. A la par del tema de la propia matrícula, pues la familia debe incluir una serie de gastos de sostenimiento, de mantenimiento, de transporte, alimentación, todo lo que va inherente a un proceso que dura 4 meses por semestre. No se nos puede olvidar, por ejemplo, que en carreras como medicina, el horario de clases diario de un estudiante es de 8 horas. Por consiguiente, él debe permanecer en la universidad prácticamente todo el día. Claro, es como una jornada laboral. Es como una jornada laboral. Y entonces, tiene que tener para la merienda, para el almuerzo, tal vez para la cena. Afortunadamente, por ejemplo, en materia de adquisición de libros, ya las universidades hemos avanzado en el tema de recurso digital, de tal manera que el estudiante no necesariamente
debe comprar libros en sentido estricto, sino que puede hacer uso de ese recurso. Obviamente que sí es conveniente que una persona que se está preparando profesionalmente tenga su propia biblioteca de temas que considera uno importantes para su formación. Las fotocopias también se están eliminando, ¿cierto? Sí, porque el tema de la fotocopia va en contravía aquello de los derechos de autor y todo ese tipo de cosas que es tan importante. Nosotros le pedimos, por ejemplo, a los docentes que ellos mismos produzcan su material, lo compartan con los estudiantes, pero es claro que una familia debe incurrir durante el periodo académico en unos costos significativos y por eso es muy importante el esfuerzo que hace el Estado con el tema de crédito a los estudiantes. Claro. Pero yo sí quiero mirar la otra cara de la moneda, ya que usted menciona el Estado, y lo voy a hacer con usted, licenciada Estela. Si nos vamos quizá al punto más neurálgico, a un problema estructural, podríamos pensar, si el Estado cumpliera con todas las garantías en materia de infraestructura, de dotaciones, pues bajarían también, digamos, los recursos que se deben invertir por parte de una familia que está pensando en matricular a su hijo o hija a la universidad o al colegio. Sí, es un tema que lo venimos planteando. No solamente el Estado debe invertir en educación. Aquí todos los gobiernos hablan de políticas educativas y de compromisos con la sociedad en materia educativa, pero se queda en el discurso. Usted si recorre, por ejemplo, hoy hablamos de la jornada única, que creemos que es fundamental, que es importante que los niños desde el preescolar tengan toda una jornada única. En la Ley General de Educación desde el año 1984, nosotros como SUTEC, como FECODE, hicimos una movilización muy alta para lograr una Ley General de Educación. Y allí le planteamos al gobierno y quedó consagrado que en Colombia regresaríamos a la jornada única con unas condiciones necesarias para desarrollarla. Esas condiciones tenían que ver con una infraestructura adecuada, con los comedores infantiles, con la biblioteca, con la parte recreativa, con garantías. Con garantías, no en las condiciones que de manera abrupta hoy el gobierno determina. Las instituciones educativas, para poder tener unos estímulos, deben entrar en la jornada única. No es que nosotros como educadores nos opongamos en ella, sino que el gobierno ha dejado de invertir por tanto tiempo y las condiciones. Hoy, por ejemplo, en Cali iniciamos este año con 10 colegios, ahora en julio entran otros 15 colegios con jornada única, pero no hay, es todo lo mismo, empezando por el mismo currículo. Nosotros planteamos la jornada única de una formación integral al estudiante que permita ese proceso de formación continua que debe ser desde que nace, porque la educación es hasta la muerte, ¿no? Claro, es un proceso que no termina. Y planteamos que no es dar más de las matemáticas, no es dar más de las sociales para poder responder a unas pruebas censales, sino una formación integral que le permita a la sociedad colombiana una mejor convivencia, a un mejor desarrollo de su entorno y que seamos todos comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Claro, sobre todo formación como ser humano. Mire, políticos graduados de Harvard tenemos muchos, pero seguramente como seres humanos pues nos quedan muchas dudas al respecto. Se siguen evidenciando problemas de corrupción, problemas que no debería ser. Uno pensaría si la educación, el proceso de educación, la parte pedagógica fuera paralela también con la formación como ser humano, formación en valores. Pues permítanme, vamos a hacer un paréntesis porque también queremos conocer las apreciaciones, opiniones de las personas que sufren, por llamarlo de alguna manera, cambios en el presupuesto por estos días. Veamos. Seguimos en las calles de Cali con Economía HD, entrevistando a los caleños sobre su opinión del regreso a clase de los niños y los jóvenes. Me encuentro con Betty Hernández. Doña Betty, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se preparan los caleños en condición de mamá, de seres humanos, como personas para el regreso a clase de los niños y los jóvenes? Bueno, el ingreso a clase de los niños para todos los papás, desde antes de que ingresen, es todo un traumatismo por las listas escolares que son estrafalarias. Vemos, por ejemplo, a los niños de kinder que les piden una cantidad de cosas que dice uno, bueno, ¿y a qué hora se la van a gastar?
y eso afecta enormemente el bolsillo de los papás, de los abuelos, inclusive de las familias, porque muchas veces en las familias que son numerosas y hay muchos niños, entonces los gastos para los papás del salario que ellos reciben no les alcanza para cubrir todos estos costos. Entonces eso podría denominarse como los útiles inútiles que le piden a los niños y a los jóvenes. ¿Qué podríamos nosotros pedirles a los colegios para que traten de mejorar esta situación, para que no se malgasten los materiales que ellos están pidiendo? Pues yo diría que el Ministerio de Educación tiene que hacer una regulación en relación con realmente cómo debe ser la educación de los niños y cuáles son los útiles que ellos realmente deben de llevar al colegio para hacer un excelente aprendizaje y empezar desde muy pequeños a formar hombres de bien. Estas son, ya saben ustedes, las opiniones de los caleños y los llamados que ellos les hacen a las instituciones educativas para que no malgasten los útiles escolares. La administración municipal de Yumbo, en cabeza del alcalde Fernando David Murgueitio Cárdenas, ha invertido en nutrición escolar 15.000 millones en 4 años, logrando 21.000 raciones diarias, 7.560.000 raciones por año. Los restaurantes escolares, y hablo principalmente pues, de la Antonia Santos, tienen una gran importancia para los estudiantes y para las familias, ya que esto es un alivio pues, en la parte de alimentación. Sabemos que a muchos niños no tienen en la casa siquiera cómo tomarse un desayunito o un almuerzo. Vienen al colegio con la esperanza de que acá van a encontrar algo de alimentación que les mitigue, digamos, la necesidad de la comida que no tienen en la casa, ya sea porque pues, en las casas tienen algunas dificultades para conseguir los alimentos. Entonces, el programa es muy beneficioso para los estudiantes, para las familias, para el colegio también. Eso nos permite nosotros también tener en cuenta que los estudiantes están recibiendo una alimentación para que pues, les pueda ir también bien en el estudio. Elkin José López Zuleta, secretario de Tránsito de Yumbo, confirma implementación del taxímetro en la zona industrial como parte de una estrategia para recuperar el mercado y satisfacer la demanda que genera el sector. En días pasados nos reunimos con la gerente del Valle del Pacífico, la doctora Claudia Cardona, y llegamos a un acuerdo entre las empresas de taxi de aquí de Yumbo para prestar el servicio en la zona industrial. Son 3 empresas que hay aquí en Yumbo, las cuales están cubriendo los eventos del Valle del Pacífico. Entonces, como el servicio que se va a prestar en el Valle del Pacífico es un servicio especializado, por llamarlo de alguna manera, se requiere que los taxis de Yumbo que prestan el servicio en la zona industrial requieren de un taxímetro para que el usuario sepa cuánto se le va a cobrar por esas tarifas que van a funcionar allí. Estamos mirando el tema de la zona urbana, pero no queremos causar traumatismo al municipio de Yumbo. De hecho, el convenio que se hizo con las empresas de taxi es que se utilice en la zona industrial por el servicio que te expliqué ahorita que es necesario, y como en la ciudad, dentro del casco urbano se está cobrando 3.000 pesos, quedaría en 2.800 pesos. La idea es que el usuario tenga una rebaja de la tarifa, que hoy paga 3.000 pesos, quede en 2.800 y el taxímetro se utilice solamente en la zona industrial. Estamos de vuelta en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Hoy estamos hablando de los costos de la educación en nuestro país y estamos conociendo de primera mano la información por parte de la ciudadanía y también por parte de los analistas que nos ayudan a contextualizar este tema. Hablemos de las diferentes iniciativas por parte del Gobierno Nacional. Mire usted que desde el año 2011, si mal no estoy, en nuestro país existe la educación pública gratuita, o por lo menos así fue denominada. Ya desde el año pasado se ha buscado también implementar más recursos en materia de infraestructura, apostarle no solamente a la cobertura, sino también a la calidad. En el primer punto, educación gratuita, ¿funciona o no funciona, o bajo qué términos podemos hablar de gratuidad? Licenciada. A ver,
Se inició desde el año 2011. Sí, 2011, el programa de educación gratuita, donde pues eran barreras que tenían las familias que impedía que los estudiantes pudiesen matricular. Se suponía que eso llevaría a una mayor permanencia de los jóvenes en la institución, pero tenemos dificultades porque los otros flagelos sociales que vive la sociedad, el problema del desempleo de las familias, los jóvenes son los que en última están llevando los recursos al hogar. Pero al lado de la institución educativa, los recursos que aporta el Ministerio de Educación, o sea, el Estado colombiano para la educación gratuita, son recursos mínimos, ¿sí? Que las instituciones han tenido conflicto de cómo resolver situaciones de los proyectos pedagógicos, del desarrollo de las salidas, del mantenimiento de las instituciones, porque es muy poco el dinero que llega de la educación gratuita y no hay un presupuesto que destine el gobierno para el mantenimiento de las instituciones educativas. Se construyen las instituciones, pero no tenemos manera de cómo mantenerlas y mantenerlas en buenas condiciones. Bueno, cuando hablamos de educación superior, por ejemplo, con las universidades públicas, ustedes saben que las tarifas van de acuerdo también con la estratificación económica. Pero en estos días leía algo que dice que uno estudia para trabajar y cuando trabaja para pagar lo que estudió. Entonces, hay muchas formas de financiar el tema de las carreras, las universidades, exactamente. Pero, profesor, díganos usted también cuáles son esas posibilidades que las universidades privadas le dan a los estudiantes, pensando un poco también en el futuro, porque es que también es complicado a veces graduarse y resulta uno encontrarse con una situación que no puede pagar cuando estudió y ahí empiezan entonces ya los problemas legales, la cobranza y es un estrés constante. Cierto. Mira, en términos de apoyo al sistema educativo, hay dos mecanismos. Uno que es el subsidio a la oferta, o sea que es el dinero que le entrega el Estado fundamentalmente a la universidad pública, y el otro es el subsidio a la demanda, que va muy dirigido, digamos, a las universidades privadas, y es a través del crédito, por ejemplo. A mí particularmente me parece muy atractivo el tema del crédito, porque uno escucha con frecuencia comentarios de que una persona obtiene un crédito y después cuando termina su carrera, pues hay necesidad de pagarlo y que se incurren unos costos altos, lo cual puede ser cierto, pero yo también me pregunto por qué una persona que la educación constituye sin lugar a dudas la mejor opción para tener una mayor calidad de vida, no puede hacer un esfuerzo para tener una educación de calidad con un crédito que se consiga con el Estado, con una entidad privada, por ejemplo, y por qué prefiere, por ejemplo, endeudarse para comprar una casa o un carro, lo cual me parece perfectamente válido, pero yo digo, ¿es que es más importante el crédito para educación o el crédito para otro tipo de actividades? Yo creo que lo segundo es una consecuencia de tener un mejor ingreso gracias al proceso educativo. Ahora, pero es que ahí también está la sociedad de consumo, ¿no? El mismo sistema capitalista, yéndonos un poco más al asunto estructural. ¿Usted también tiene algo para anotar, licenciado? Pero es que el problema no solamente son los créditos, sino que terminamos la universidad con un crédito bien alto y se supone que cuando uno termine ya con su título profesional va a acceder al mercado laboral. Y allí esa es la gran dificultad que hoy tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, somos madres, padres, terminan nuestros hijos y tenemos que seguirnos endeudando para que ellos continúen haciendo el posgrado, su maestría y doctorado porque no hay fuentes de empleo. Y nosotros llegan a adultos, muy adultos, y sosteniéndoles porque el país no proporciona. Antes la educación era una movilidad, porque uno terminaba de estudiar y había posibilidades de trabajar. Pero ahora entonces difícil. yo me endeudo, pero al final ¿quién paga? Somos los padres, Pues, porque los jóvenes no tienen oferta, no hay empleo. No, y se ha faltado como meterle más la ficha a eso y decir, bueno, terminan de estudiar, démosle 5 años y que en 5 años empiece a pagar.
Pues de todas formas es que parece ser que este proceso del endeudamiento comienza desde el kinder, desde la transición y se prolonga no solamente al pregrado, que ya no es, digamos, suficiente para pensar en garantías laborales, sino que hay que pensar también en una especialización, en una maestría y eso por supuesto aumenta los costos. A continuación les presentamos más opiniones de la gente, veamos qué dicen. Economía HD sigue en las calles de Cali y ahora vamos a conocer la opinión de los comerciantes. Me encuentro con Jorge Beltrán, él es el dueño de un negocio que queda cerca a la Universidad del Valle, en la sede que queda aquí en San Fernando. Don Jorge, ¿ustedes cómo se preparan como negocio ya para recibir nuevamente ahora a los estudiantes que entran? Bueno, la verdad, pues la preparación para la entrada de los estudiantes ahorita para el nuevo semestre, tenemos pensado, no sé, o sea, en realidad con el estudiante no me ha ido muy bien. El negocio yo lo monté en enero, la idea era que el estudiante arrimara con mayor frecuencia. Están en vacaciones ahorita y no me ha afectado mucho. El estudiante arrima muy poco, no sé por qué razón. Y ahorita pues vamos a ver con este semestre, ya llevamos 6 meses, hemos implementado toda clase de productos y no hemos dado como el resultado con el estudiante. Estamos hablando, bueno, que estamos cerca de una universidad pública, una universidad donde los estudiantes, algunos, la gran mayoría puede ser que no reciban los mismos ingresos que unos estudiantes de una universidad privada. Entonces, ¿ustedes cómo se preparan de pronto para hacerles algunas promociones, algo para incrementar ustedes las ventas e incentivar a los estudiantes que vengan a comprar pues, al negocio de ustedes? Sí, inclusive la semana pasada, como por aquí hay muchos sitios donde alquilan habitaciones para estudiantes, ya varios padres han venido a decir que si manejamos valeras o qué tenemos para los estudiantes. En eso estamos como proyectándonos en este momento, a ver qué les ofrecemos. Lleve 3 empanadas por 1.000 pesos, el jugo, incrementarles como un jugo, una gaseosa o algo así con el almuerzo. Claro, lo importante es negociar para que ellos también puedan venir donde ustedes. Exacto, porque tengo entendido que el almuerzo de ellos allá es bastante asequible, porque aquí pues todos sabemos, no es barato. Claro que sí, estas son entonces también las opiniones de los comerciantes de cómo ellos se preparan para recibir a los estudiantes en este nuevo regreso a clases. Bien, estamos de vuelta en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares y estamos conversando sobre un tema muy interesante, tiene que ver con los costos de la educación en nuestro país. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de Amaneciendo, se encuentra Flavio Ramírez y Mabel Kremer en otro estudio de nuestro canal regional Telepacífico para que también nos cuenten las apreciaciones sobre nuestro tema del día. A mí, por ejemplo, me gusta conocer un poco acerca de la vida de Mabel Kremer, yo quisiera que me cuente sobre si tiene hijos, en qué año y más o menos cuál es el promedio en costos por año, si ella hace un presupuesto o no lo hace. Vea, mejor dicho, ni para qué le digo, me pongo a llorar. Cuente un poquito, a ver, más o menos, ¿en qué se le va más dinero pensando en educación? Uy, es que... Útiles, matrículas, qué sé yo. Las pensiones son bastante altas, los útiles, los uniformes, porque además los niños crecen y usted no es que le compra el uniforme a comienzo de año y le dura todo el año. Ellos van creciendo y los van volviendo nada. Entonces, a mitad de año escolar toca volver a comprar uniformes, las matrículas. Es que la educación es un poco costosa en este país. Y Flavio tiene sobrino. Tengo sobrinos, pero yo me encargo de los zapatos. Ese jovencito vive creciéndole el pie todo el tiempo, entonces mi hermana lo que me dice es, ya sabes, tu sobrino necesita guayos, entonces yo voy por los guayos y generalmente les doy ese entretenimiento. El entretenimiento también es algo que tiene que ver mucho con los gastos. Y que vale. ¿Y sabe qué hacían nuestros abuelos y abuelas años atrás? Esos zapatos que se le quedaban al más grandecito, quedaban como si fuera una herencia para el que le seguía. El de 12 años, pues entonces ya no le quedan buenos los zapatos, entonces le quedan buenos al de 9 años. Además, esos zapatos de esa época duraban. Los Grulla, no sé si puedo decir la marca. Suela de llanta eran. Sí, bueno, de todo eso estamos hablando y ustedes, por favor, cuéntenos, ¿de qué van a hablar en Amaneciendo?
Bueno, perfecto. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que le interviene a una comunidad que se veía muy afectada en un proceso judicial, en un proceso legal que era el cambio de sexo. Estamos hablando de la comunidad LGTBI. A partir del mes de junio ya los miembros de esta comunidad pueden dar un paso agigantado en el cambio de sexo en su cédula. Estamos hablando de cambiar el componente de sexo femenino a masculino y de masculino a femenino. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de qué ha hecho este proceso en sus vidas y qué tanto les ha servido. Es decir, hasta hace algún tiempo o hasta nuestros días solamente se podía cambiar el nombre, tengo entendido, ahora se puede cambiar el género, es lo que trato de entender. En la cédula sí, y lo puede hacer, el nombre lo puede cambiar una sola vez en la vida. El sexo lo puede cambiar 2 veces en su cédula, pues durante su vida, pero el nombre solamente una vez. Ok, muy bien, pues eso es apostarle a la inclusión que está establecida en la Constitución Política de nuestro país. Chao, nos vemos más adelante. Bueno, ahora le vamos a contar, Pablo, cómo amanecieron hoy las capitales de las principales ciudades del suroccidente colombiano. Hacemos un recorrido, esto es Sol y Paraguas aquí en Economía HD. Si todavía no ha salido, pues prepárese porque este es el estado del tiempo en su ciudad. Aquí comenzamos con el recorrido. Veamos entonces Sol y Paraguas a esta hora de la mañana para conocer el estado del tiempo en la capital vallecaucana, por ejemplo. Con mucho frío amanecimos, pero poco a poco comienza a subir la temperatura. Ya a esta hora 18 grados centígrados y cielo mayormente nublado. Sí, señor. Mientras tanto, en Popayán hay tormentas eléctricas a esta hora de la mañana y una temperatura de 12 grados centígrados. Y seguimos, ahora saludamos a San Juan de Pasto, cielo mayormente nublado, 15 grados centígrados. Y en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, cielo también nublado y 23 grados centígrados. Sí, señor, y terminamos este recorrido en Saint... Profesor, ¿cómo se pronuncia? Saint Jean. Bueno, ahí exactamente hoy Nairo Quintana se disputará la etapa 18, 186 kilómetros montañosos para este deportista colombiano. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Porque sabemos que está bastante ligado con el deporte. Pues Nairo tiene, desde el día de ayer, tiene 4 etapas de montaña. Y todos los colombianos le apostamos a que tenga un excelente resultado. Está de segundo, ¿no? Está de segundo y confiamos en que pueda llegar al primer lugar. Nos separan 3 minutos. En montaña nada está dicho todavía y confiamos finalmente que el sábado que termina la montaña, en un alto que es un hito en el ciclismo, que es el Alto de Hues, pues Nairo llegue al primer lugar de la clasificación general. Y esperemos que así sea, que le vaya muy bien a nuestro Nairo Quintana. Tenemos otra reacción frente a nuestro tema del día. Veamos qué dice la gente rápidamente. Bueno, mi niño tiene 6 años, está en colegio privado. Para mí puede ser algo económicamente costoso, pero vale la pena por la calidad, porque te ayudan a inculcar más valores, te ayudan a mantener algo que es lo que les puedes dejar a ellos como herencia, que es un buen estudio, con valores, educación. Mientras que lo material, una casa o algo así, no es tan importante como hacer de ellos una gran persona el día de mañana con buenas bases en sus estudios y valores. Por eso apoyo la educación cuando es privada, cuando es un buen colegio, así nos cueste mucho, vale la pena hacerlo. Así es, educación es un voto de construcción para una mejor sociedad. Nos quedan 30 segundos implacables para cada uno para que por favor nos regalen una conclusión, un mensaje final que le decimos a todas las familias que están pensando en útiles, en pensiones, en mensualidades y matrículas. Licenciada. Que no piensen que la educación es un gasto. La educación es una inversión en la cual le debemos apuntar y que el Estado colombiano debe contribuir para una Colombia mejor, para una Colombia para los colombianos y las colombianas, invertir en educación, educación con calidad. Adolfo García, su comentario final. Sí, yo creo que hay un tema que es fundamental y es exigir que el sistema educativo sea efectivamente un sistema educativo incluyente con calidad, porque indudablemente cuando uno mira indicadores de calidad, los resultados no son los mejores. Sí, señor. A propósito y hablando de inclusión, saludamos también a nuestro compañero Cristian Espitia, de Lengua de Señas, a quien le decimos feliz amanecer. Creo que así se dice, ¿verdad? Feliz amanecer, porque en Economía HD le apostamos a los principios de la televisión pública. Nos vamos, Armando. Sí, señor. Antes la invitación para que no se pierdan en las salas de cines de nuestro país La Tierra y la Sombra del director caleño César Acevedo. Ustedes saben que se recibió el premio en el Festival de Cannes y también estará exhibido a partir
del 25 de julio para que las personas conozcan este mayor reconocimiento que ha recibido una película del cine colombiano. Orgullo regional. Nos vamos, que tengan ustedes un feliz día y quédense con Amaneciendo.